Otra vez sin ganas, sin energía y con la sensación de que la vida se te viene encima. Tranquilo, no eres el único, aunque claro, nadie lo publica en Instagram, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a fingir que todo va bien mientras por dentro sentimos que algo se está rompiendo. Pero aquí va una verdad que nadie te dice. No estás roto, estás desconectado, y eso, amigo mío, tiene arreglo, porque cuando todo te pesa, cuando sientes que no puedes más, hay algo que sí puedes hacer. Parar, respirar, pensar, reconectar. La filosofía estoica no te promete felicidad eterna ni magia instantánea, pero sí te recuerda esto. No controlas todo lo que pasa, pero sí cómo respondes. Y créeme, eso lo cambia todo, así que antes de rendirte, escucha bien, no estás solo y no estás acabado. Solo necesitas recordar lo que de verdad importa. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. Martín, 36 años. Buen sueldo, buen coche, buena fachada, pero cada día, al llegar a casa, se quitaba el disfraz, se tumbaba en el sofá y sentía un vacío que no sabía explicar. Nada lo motivaba, ni los logros, ni los likes, ni las cervezas del viernes. Todo era ruido, todo era automático, hasta que un día se quedó completamente en blanco. Su cuerpo le dijo basta y, en medio de ese colapso silencioso, decidió hacer algo absurdo. Se fue a caminar sin móvil, sin destino, solo él y sus pensamientos. Después de un rato, se sentó en un banco, respiró hondo y se hizo una pregunta que nunca se había permitido. ¿Qué estoy persiguiendo realmente? No encontró la respuesta ese día, ni la siguiente semana, pero por primera vez en años. Dejó de correr. La moraleja de esta historia es que a veces, cuando sientes que te estás derrumbando, en realidad te estás empezando a construir. La caída no siempre es el final. Puede ser el punto exacto donde empieza tu verdadero cambio. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos videos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. El vacío emocional. La vida moderna está llena de distracciones, pero te apuesto que si te detienes un segundo, te darás cuenta de algo. Por más que intentas llenar ese hueco que sientes dentro, siempre queda un espacio vacío. Un espacio que ni el trabajo, ni las redes sociales, ni siquiera la comida o el entretenimiento logran llenar. Y aquí viene la parte que nadie te dice. Ese vacío es más común de lo que parece. Todos lo experimentamos en algún momento, pero no siempre lo admitimos. Primero, no te engañes. No eres un bicho raro ni estás roto por dentro. El vacío emocional es algo que nos afecta a todos. Vivimos en una era donde la constante presión por ser felices, tener éxito y mostrar una vida perfecta en las redes sociales nos ha desconectado de lo que realmente importa. La búsqueda incesante de validación externa y de gratificación inmediata solo nos deja vacíos a largo plazo. Es como un vaso que nunca se llena, por más agua que le pongas. Nos dicen que debemos tenerlo todo resuelto a una edad temprana, que debemos estar constantemente ocupados y felices. Pero, ¿quién dijo que hay una receta mágica para vivir una vida llena de sentido? En realidad, este vacío puede ser una señal de que simplemente estás desconectado de ti mismo, de tus verdaderas necesidades y deseos. Y antes de que empieces a pensar que todo está perdido, déjame decirte que hay maneras de reconectar. El agotamiento emocional no siempre es obvio. Al principio puede parecer que solo estás cansado o que necesitas unas vacaciones. Pero si eres honesto contigo mismo, sabrás cuando el cansancio es más profundo. Algunos signos comunes son sentir que estás atrapado en una rutina que no te satisface.
tener dificultades para concentrarte, sentir una desconexión con las personas que te rodean, o incluso empezar a pensar que nada tiene sentido. Lo peor de todo es que este agotamiento emocional puede hacerte pensar que el vacío es permanente, que estás condenado a vivir con esa sensación de insatisfacción. Y ahí es donde entra el truco. Cuando te sientas sin energía, triste, o como si la vida se estuviera desmoronando, recuerda que esto no es un punto final, es solo un recordatorio de que tal vez necesitas cambiar el enfoque. Tal vez te has alejado de lo que realmente te importa y has estado persiguiendo algo que no es tuyo. Recuerda, no necesitas hacer un viaje épico para encontrarte a ti mismo, ni vivir una experiencia trascendental. La filosofía estoica, por ejemplo, nos enseña que la clave está en cambiar nuestra perspectiva, no en cambiar todo a nuestro alrededor. Hay momentos en los que la solución está simplemente en hacer una pausa. No subestimes el poder de parar por un momento y simplemente estar en silencio. Apaga el ruido exterior y escucha lo que hay dentro de ti. A veces solo necesitas unos minutos para reconectar con tus pensamientos más profundos. Otra estrategia fundamental es aprender a enfrentarte a lo incómodo. Puede que evitar tus emociones te dé una sensación momentánea de alivio, pero a largo plazo solo alimenta el vacío. Es importante aprender a abrazar lo que sientes, incluso cuando te parezca molesto o doloroso. Evitar el dolor solo lo hace más grande con el tiempo. También es necesario hacer algo por ti mismo, sin la presión de que tenga un propósito concreto. No todo lo que hagas tiene que tener una razón de ser. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, sin la obligación de que te harán más productivo o exitoso. A veces, el simple hecho de hacer algo que disfrutas sin expectativas puede ser la clave para encontrar algo de paz. Por último, es fundamental reconocer lo que no puedes controlar. Esta es una lección que los estoicos nos dejan. La paz interior viene cuando aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar. Deja ir lo que no depende de ti, y concéntrate en lo que sí puedes controlar. Así, te liberas de una carga innecesaria que solo te resta energía. El vacío emocional no es el fin del mundo, aunque a veces parezca que lo es. Es solo una señal de que necesitas detenerte, reflexionar y reconectar contigo mismo. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato. Recuerda que, como nos enseñan los estoicos, la vida no siempre es perfecta, pero siempre podemos encontrar paz en lo que hacemos y en cómo nos enfrentamos a lo que sentimos. El vacío solo existe cuando dejamos de escuchar lo que realmente necesitamos escuchar. 2. El poder de la resiliencia. ¿Alguna vez te has sentido vacío por dentro? Como si la vida fuera un simple ciclo de levantar la cabeza de la almohada por la mañana y contar los minutos hasta que llegue la noche. No estás solo. La verdad es que no te lo dicen, pero todos hemos estado allí. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida, sin fuerzas para seguir y con una nube gris cubriendo cada rincón de tu mente. Pero ¿sabes qué? Este vacío, aunque incómodo y aterrador, no es el fin, es solo una etapa, y lo creas o no, es el principio de algo más grande. La resiliencia humana es algo asombroso. Si alguna vez has dudado de ello, piénsalo de nuevo. Nuestro ser tiene una capacidad increíble para resistir, adaptarse y, sobre todo, para encontrar fuerzas donde parece que no hay nada. Claro, no es fácil. Nadie te promete que el camino sea de rosas ni que el sol brille después de cada tormenta. A veces las dificultades parecen ser tan grandes que te ahogan. Y es en esos momentos cuando más necesitas recordar algo. No todo está bajo tu control, pero tu respuesta sí lo está. La filosofía estoica nos recuerda que las adversidades no son el problema, sino nuestra actitud frente a ellas. El filósofo Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas.
Así que cuando sientas que no tienes fuerzas, recuerda que la verdadera batalla no está en las circunstancias, sino en tu mente. ¿No te suena interesante? Este simple cambio de perspectiva puede hacer maravillas. No necesitas encontrar un superpoder o una solución mágica. Solo cambiar el enfoque y, poco a poco, verás cómo las piezas empiezan a encajar. No te engañes. La resiliencia no significa que todo será perfecto ni que las dificultades desaparecerán. No es cuestión de tapar la tristeza con una sonrisa falsa o pretender que todo está bien cuando sabes que no lo está. Ser resiliente es saber que, aunque el camino se vuelva oscuro, siempre habrá una chispa de luz, por pequeña que sea, para guiarte. Mira, los casos de superación están llenos de ejemplos de personas que, como tú, estuvieron al borde de caer. Desde personas que perdieron todo en un desastre natural, hasta aquellos que enfrentaron enfermedades graves o pérdidas personales. Todos ellos han pasado por un proceso de duelo, dolor y confusión, pero también todos han encontrado una manera de levantarse. Quizá no fue fácil, pero lo hicieron. Porque, al final, la vida no se trata de evitar caídas, sino de cómo te levantas después de ellas. Es cierto que a veces necesitamos algo que nos impulse, algo que nos haga sentir que podemos dar el siguiente paso. Aquí van algunas frases que pueden sacudirte un poco. Lo único que se interpone entre tú y tu objetivo eres tú mismo. Sí, ya sé, suena obvio, pero a veces olvidamos que todo comienza en la mente. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Una actitud ante las adversidades. No solo sobrevivirlas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta es una joya de los estoicos. Y sí, tal vez no te cambien la vida de inmediato, pero podrían ayudarte a ver que el vacío no es permanente. Y que la forma en que reaccionas ante él sí lo es. Al final, lo más importante cuando te sientes vacío, cuando las fuerzas parecen haberte abandonado, es recordar que no estás solo en esto. La resiliencia está en tu naturaleza. Quizás no siempre la veas, pero está ahí, esperando a que la descubras. Y sí, la filosofía estoica, con su enfoque en la aceptación de lo que no podemos controlar, y el poder sobre nuestras reacciones, te puede ayudar a poner todo en perspectiva. Así que cuando pienses que no puedes más, recuerda, lo que te derrumba no es lo que te pasa, sino cómo decides enfrentar lo que te pasa. Lo único que se interpone entre tú y el éxito, es la idea de que ya no puedes más. 3. El diálogo interno. ¿Te has sentido alguna vez como si te hubieran apagado el interruptor? Como si toda la energía de tu ser se hubiera esfumado sin previo aviso, dejándote atrapado en un mar de tristeza y cansancio interminable. Es un estado en el que parece que las cosas no tienen sentido. Y el simple hecho de levantarte de la cama se convierte en una tarea titánica. La vida sigue su curso, pero tú, simplemente, no tienes fuerzas para alcanzarla. ¿Te suena familiar? Pues déjame decirte algo. Si estás leyendo esto, no estás solo. Y no estoy aquí para contarte el enésimo consejo barato sobre ser positivo o sonreír siempre. A lo que quiero llegar es a algo más profundo. Tu diálogo interno, esa vocecita dentro de tu cabeza que, muchas veces, hace más ruido que tus propios pensamientos. Es mucho más poderosa de lo que te imaginas. Cuando te sientes triste y sin energía, lo que suele ocurrir es que esa voz se convierte en tu peor enemigo. Te susurra que no vales la pena, que todo te está saliendo mal, que no tienes futuro y que la vida es un completo desastre. Si no aprendes a callarla, esa voz se hace cada vez más fuerte, hasta convertirse en el eco constante que te arrastra hacia la desesperación. Aquí es donde entra el poder de la regulación emocional. No es fácil, lo sé,
Pero la buena noticia es que no tienes que seguir el camino de la autocompasión constante ni resignarte a sentirte miserable todo el tiempo. Los estoicos, esos sabios de la antigua Grecia, hablaban sobre cómo debemos ser responsables de lo que pensamos y cómo lo que sentimos depende en gran medida de cómo interpretamos la realidad. En otras palabras, es tu diálogo interno el que decide si te hundes en el abismo o si encuentras una forma de salir de él. Primero, respira y siente. Parece sencillo, pero la realidad es que solemos vivir en piloto automático, corriendo de un lado a otro sin darnos cuenta de lo que realmente estamos experimentando. Es fundamental hacer una pausa, poner el freno y escuchar tu cuerpo. La tristeza y la falta de energía no siempre tienen una razón lógica detrás y, muchas veces, simplemente necesitamos detenernos y sentir lo que está pasando dentro de nosotros. No se trata de reprimir la emoción, sino de abrazarla, de darle espacio para que exista, y en ese espacio encontrar la oportunidad de cambiar de perspectiva. Una de las técnicas más útiles para regular tus emociones es la de la reestructuración cognitiva. Básicamente consiste en cuestionar esos pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos más realistas. Si tu mente te dice que todo está perdido, pregúntate, ¿realmente todo está perdido o estoy viendo solo una pequeña parte de la realidad? Cambiar este tipo de pensamientos puede tener un impacto notable en cómo te sientes. La clave está en aprender a observar lo que pasa en tu mente sin dejar que te controle. Otra técnica poderosa es la meditación. No hace falta que te conviertas en un monje budista, pero practicar unos minutos al día puede ayudarte a calmar la mente y reconectar contigo mismo. Los estoicos también hablaban de la importancia de la reflexión diaria y el control de las emociones. Ellos sabían que la mente tranquila es una mente fuerte. Así que, la próxima vez que te sientas triste y sin energía, recuerda esto: lo primero es parar. No sigas corriendo, no sigas persiguiendo una felicidad que parece tan lejana. Tómate un momento para sentir, para escuchar tu cuerpo y tus pensamientos. Luego, cambia el enfoque, modifica tu diálogo interno, porque al final, el poder para cambiar cómo te sientes está en tus manos. Cuando sientas que el mundo te pesa, recuerda que las cargas más ligeras se llevan mejor cuando las tomas con calma. 4. Encuentra tu propósito. ¿Alguna vez has tenido esos días en los que te despiertas y te preguntas ¿para qué? No es solo una pregunta existencial, es un grito en el vacío. Te miras al espejo y, más que una persona, parece que ves a alguien que se ha olvidado de sí mismo. La energía se fue, la motivación desapareció y el sentido. Bueno, el sentido parece haberse esfumado con la última lluvia. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Y aunque no tengo una receta mágica para convertir todo en arcoíris y unicornios, sí te puedo decir algo. Los estoicos ya pasaban por esto, solo que lo hacían con más clase. Primero respira, antes de ir corriendo a pedirle a Google una solución rápida. Intenta ser un poco honesto contigo mismo. La vida no siempre tiene un guión perfecto. Nos venden la idea de que todo debe tener un sentido profundo y revelador. Pero la verdad es que no todo en la vida tiene que ser un viaje místico o trascendental. Y si lo piensas bien, ¿acaso alguna vez realmente se lo exigimos a una planta cuando crece? Las plantas crecen sin mayor complicación. ¿Por qué deberíamos ser diferentes? Los estoicos, por ejemplo, nos invitan a centrarnos en lo que podemos controlar. Ellos no se andaban con florituras ni enredos filosóficos sin sentido. Si algo no tiene solución, es porque no tiene solución. Y si la tiene, no te quedes esperando sentado. Haz algo con ello, pero no te ahogues en un vaso de agua esperando respuestas que no existen. El propósito no es algo que te cae del cielo como una revelación mística en medio de la noche.
No es una señal que aparece en tu bandeja de entrada como un correo electrónico prometedor. Lo que realmente es el propósito en la vida real es una construcción diaria. A veces simplemente se trata de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en pausa. El sentido de la vida no está en encontrarlo de una vez por todas, sino en hacer de cada día algo digno, algo que tenga valor para ti en ese momento, sin necesidad de una enorme justificación filosófica. En los momentos de crisis no busques el sentido en lo grande. Busca lo pequeño, lo que puedas abrazar, lo que te haga sentir que estás conectado con lo que te rodea. A veces un día común puede ser tu propósito si logras encontrar en él algo que te haga sonreír. No todo tiene que ser una lucha titánica por encontrar la verdad universal. El verdadero poder está en hacerlo mejor con lo que tienes ahora. Entonces, ¿qué hacer cuando la tristeza y la fatiga te devoran? En esos momentos en los que todo parece ir mal, puede que la solución no esté en un gran cambio, sino en un pequeño ajuste. La clave no está en buscar respuestas complicadas, sino en regresar a la aquí y ahora. Lo primero es respirar profundamente. No es el secreto universal, pero es un primer paso. En momentos de agobio la respiración te puede traer de vuelta al presente. Respira 5 segundos. Aguanta 5. Exhala 5. Hazlo varias veces. Es más sencillo que las teorías filosóficas complejas y a veces es lo que más necesitas. Luego, haz algo pequeño, algo tan insignificante que ni siquiera te lo pienses. Escribir una lista de tareas. Poner la cama. Hazlo. La sensación de logro, aunque sea mínima, tiene un poder sorprendente para sacarte de esa neblina mental. Esos pequeños logros se suman y de repente ya no te sientes tan perdido. Y mientras sigues adelante, también puedes practicar la gratitud. Piensa en 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser tan sencillas como el café que tomaste o el hecho de que tu perro te mire como si fueras un dios. A veces, los pequeños placeres son lo único que necesitamos para sentir que todo vale la pena. Por último, acepta el momento presente. La vida no tiene que ser grandiosa todo el tiempo. Estar en el aquí y ahora es más que suficiente. Si estás triste, acéptalo. Si te sientes vacío, está bien, no tienes que tener todo resuelto. Solo estar presente en lo que eres ahora. Así que, cuando todo te parezca vacío y sin sentido, recuerda que la vida no es una serie de grandes revelaciones ni momentos épicos. Es más bien un camino de pequeñas acciones, de aceptar lo que te llega y de tener el valor de seguir. Aunque sea en medio de la niebla, los estoicos lo entendieron bien. Si no puedes cambiar algo, cambia tu forma de mirarlo. Lo que importa no es tanto el destino, sino lo que haces mientras caminas. El sentido no lo encuentras en la meta, sino en la forma en que decides caminar. 5. La impermanencia del dolor. Si alguna vez has tenido esos días en los que todo parece caerse a pedazos, en los que te preguntas si realmente mereces un descanso del caos, entonces bienvenido al club. Los días malos, esos en los que sientes que la vida está jugando contigo como si fueras una pelota, son inevitables, pero hay algo que los grandes pensadores como los estoicos nos recordaron. Todo pasa, incluso el dolor, y si aprendes a recordar esto, esos días no serán tan oscuros como parecen. El dolor, emocional o físico, es como una nube gris en un cielo despejado. Se ve grande, imponente, casi apocalíptica cuando estás debajo de ella. Pero, y aquí viene el truco, esa nube también se mueve. Nada es eterno, ni el dolor más profundo ni la alegría más efímera. Lo que hoy te hace sentir que el mundo está en tu contra, mañana ya no será lo mismo. Y si no me crees, piensa en esos momentos en los que sentiste que nunca ibas a salir de un bache, y sin embargo aquí estás. A veces el dolor parece eterno,
pero siempre se disuelve, ya sea en minutos, horas o días. Lo importante es recordar que esa sensación de estar atrapado no durará para siempre. Cuando te sientes triste, agotado o simplemente fuera de lugar, tu cuerpo está respondiendo a la ansiedad y el estrés. La mente comienza a dar vueltas, buscando una explicación lógica para el dolor, pero el cuerpo simplemente está reaccionando a lo que experimenta. Los pensamientos no paran, como un disco rayado, y tu energía parece desvanecerse. A nivel físico, tus hormonas están jugando un papel clave. El cortisol, esa hormona que se asocia al estrés, está en su punto máximo, lo que hace que te sientas más fatigado y menos motivado. Pero esto también pasa, y lo mejor es que puedes hacer algo al respecto. Cuando te encuentras en esos días sin energía, tristes, pensando que no puedes más, hay algo que puedes hacer. Primero, recuerda que la mente no siempre tiene razón. Es fácil dejarse llevar por el mar de pensamientos negativos, pero esos pensamientos no son hechos. Aquí es donde la filosofía estoica entra en juego. La clave está en centrarse en lo que puedes controlar. ¿Puedes controlar cómo te sientes ahora mismo? No siempre, pero puedes controlar cómo respondes a esos sentimientos. Una de las primeras cosas que puedes hacer cuando te sientes agobiado es practicar la respiración profunda. Aunque suene a lugar común, la respiración profunda tiene un poder impresionante. Ayuda a calmar el cuerpo, reducir los niveles de cortisol y centrar la mente en el momento presente. Es increíble cómo algo tan simple puede traerte un poco de paz cuando todo parece fuera de control. Si estás completamente desbordado, otra buena práctica es hacer algo pequeño que te dé satisfacción. No hace falta que te pongas metas gigantescas, pero un pequeño logro, como beber un vaso de agua o leer una página de un libro, puede marcar la diferencia. Cada acción, por más mínima que sea, te acerca a sentirte un poco mejor. Y en esos momentos de desánimo, cualquier mejora cuenta. Recuerda también que lo más importante es aceptar lo que sientes sin rechazarlo. Es normal sentir tristeza, frustración o agotamiento de vez en cuando. No hay necesidad de huir de esos sentimientos. La clave está en no engancharte demasiado en ellos. Reconoce lo que sientes, deja que fluya y verás cómo poco a poco esa carga se aligera como una ola que pasa y se disuelve en la orilla. Así que la próxima vez que el dolor te haga sentir que no hay salida, recuerda esto, es solo una fase, la vida tiene su ritmo. Y como decía el estoico Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Así que deja de darle tanta importancia a esos momentos de sufrimiento. Son pasajeros, y tú tienes las herramientas para atravesarlos. Recuerda, las nubes se disipan incluso cuando no lo crees. Y al final todo lo que has vivido te enseña algo. Recuerda que la tormenta más fuerte siempre tiene un final. Y tras ella el sol vuelve a brillar con más fuerza. 6. Recupera tu energía. Sabes, a veces la vida se siente como una carrera interminable. Desde que suena la alarma por la mañana hasta que te hundes en la cama por la noche. Parece que el día te consume sin piedad. Y aquí estás, mirando al techo preguntándote, ¿cómo fue que terminé tan agotado? La respuesta no está en una falta de café ni en la incapacidad de dormir más horas. Hay algo más profundo, más sutil, que está drenando tu energía sin que ni siquiera lo notes. Así que prepárate, porque aquí va el secreto para recuperar tu energía cuando sientes que ya no puedes más. Sí, claro, lo primero que piensas es el trabajo, las tareas, las responsabilidades. ¿Pero es eso todo? Si fueras un coche y no te sientas ofendido por la comparación, podrías culpar al combustible, claro, pero también tienes que considerar las condiciones en las que conduces.
Piensa en tu mente y cuerpo como un motor que se sobrecalienta o una batería que se descarga constantemente sin tiempo para recargarse. Las preocupaciones constantes, el estrés, la ansiedad y esa necesidad de estar siempre disponible para los demás son los verdaderos ladrones de energía. Es como si te estuvieras arrastrando por la vida con una mochila llena de piedras emocionales que no te permiten avanzar con ligereza. Aquí viene lo interesante. Si te estuvieras preparando para correr un maratón, ¿no dormirías lo suficiente y descansarías entre entrenamientos? Pues bien, la vida también es un maratón, aunque muchas veces lo olvidamos. El descanso y el autocuidado no son caprichos. Son las herramientas esenciales para recuperar la energía. Y no me refiero a dormir solo 6 horas para decir que ya descansaste. Porque el descanso real no es solo físico, también es emocional y mental. ¿Cuándo fue la última vez que realmente desconectaste del ruido? No me refiero a mirar tu teléfono mientras ves una serie en Netflix. Estoy hablando de un descanso genuino. Leer un libro sin apuro. Meditar unos minutos o incluso no hacer nada en absoluto. No te va a hacer menos productivo. Todo lo contrario, te va a devolver fuerzas, claridad y sobre todo el espacio para pensar en lo que realmente importa. Entonces, ¿cómo restaurar tu energía cuando te sientes completamente vacío? Aquí es donde entra la magia de los hábitos. Cuando te sientas sin energía y triste en la vida, siempre recuerda esto: el poder está en tus manos. En lugar de quedarte atrapado en pensamientos oscuros, empieza por hacer algo simple. Da un paseo, conecta con la naturaleza, haz ejercicio, no para perder peso,